Aloha, bienvenidos a Sinergia. Hoy por fin vamos a acabar ya el libro del hombre más rico de Babilonia. Voy por la página 84 y son 90, de modo que termino hoy, si Dios quiere. El texto dice así: varios días más tarde, cuando parecía que estaba al extremo de mi resistencia y con mis preguntas aún sin contestar, Sasi envió a por mí. Un mensajero había sido enviado por mi amo para llevarme de regreso a Babilonia. Desenterré mi preciosa bolsa y me envolví en los andrajosos retazos de mi túnica, emprendiendo así mi camino. Cuando viajábamos, los mismos pensamientos, como un huracán, me revoloteaban de aquí para allá, en mi cerebro. Parecía estar viendo las fantásticas palabras de un canto de mi pueblo natal de Harún, acosando a un hombre como un torbellino, impulsándolo como una tormenta, cuyo curso nadie puede seguir, cuyo destino nadie puede predecir. ¿Estaba destinado a ser por siempre castigado por lo que no sabía? ¿Qué nuevas miserias y desilusiones me esperaban? Cuando entrábamos al patio de la casa de mi amo, imagina mi sorpresa cuando vi a Arad Gula esperándome. Me ayudó a desmontar y me abrazó como a un hermano. Cuando continuamos nuestro camino, yo iba a seguirle como un esclavo debe seguir a su amo, pero él no lo permitió y puso su brazo alrededor de mí, diciendo: «He buscado en todas partes por ti». Cuando casi había perdido la esperanza, me encontré a Swazi, quien me contó lo del prestamista, y éste me envió con tu nuevo amo. Este hizo un duro regateo y me hizo pagarle un desaforado precio, pero tú lo vales, muchacho. Tu filosofía y tu buena disposición han sido de inspiración para mí. La filosofía de Megido, no la mía, interrumpí. La de Megido y la tuya, gracias a ambos. Vamos a Damasco, que te necesito de socio. Mira, exclamó, en un momento serás un hombre libre. Diciendo así, sacó de debajo de su túnica la tablilla de arcilla, donde estaba el título de mi propiedad. La levantó sobre su cabeza y la arrojó, rompiéndola en cientos de pedazos. Con júbilo trituró los fragmentos hasta que se hicieron polvo. Lágrimas de gratitud llenaron mis ojos. Supe que yo era el hombre más afortunado de Babilonia. El trabajo, tú ves por esto, en el tiempo de mi mayor angustia probó ser mi mejor amigo. Mi disponibilidad para trabajar me capacitó para escapar de ser vendido para unirme a las cuadrillas de esclavos de los muros. También impresionó a tu abuelo, y él me seleccionó para ser su socio. Entonces Adán Gula preguntó: ¿fue el trabajo la clave secreta de mi abuelo para conseguir los dorados shekels? Era la única clave que tenía cuando lo conocí, replicó Sharunada. Tu abuelo disfrutaba al trabajar. Los dioses apreciaron sus esfuerzos y lo premiaron liberalmente. Comienzo a ver. Adán Gula estaba hablando pensativamente. El trabajo le trajo muchos amigos que admiraban su industria y el éxito que trajo. El trabajo le proporcionó los honores que tanto disfrutaba en Damasco. El trabajo le trajo todas aquellas cosas que yo he aprobado. Y yo pensaba que el trabajo era únicamente apropiado para esclavos. La vida es rica, con muchos placeres para los hombres que los disfrutan, comentó Sharunada. Cada cosa tiene su lugar. Estoy contento de que el trabajo no sea reservado a los esclavos. ¿Qué caso tendría que se me privara a mí de mi mayor placer? Yo disfruto de muchas cosas, pero nada toma el lugar del trabajo. Sharunada y Adán Gula cabalgaron a la sombra de los elevados muros hasta las sólidas puertas de bronce de Babilonia. Al aproximarse, dos guardias de la puerta se pusieron en posición firme y saludaron a un honrado ciudadano. Con la cabeza levantada, Sharunada condujo la larga caravana a través de las puertas por las calles de la ciudad. Yo siempre he deseado ser como mi abuelo, le confió Adán Gula. Nunca antes me di cuenta de la clase de hombre que fue. Tú me lo has mostrado. Ahora que lo comprendo, lo admiro más aún, y estoy decidido a ser como él. Temo que nunca pueda pagarte por darme la verdadera clave del éxito. Desde este día en adelante yo usaré su clave. Empezaré humildemente como él empezó, lo cual conviene más a mi verdadera situación que todas las joyas y túnicas que llevo colgadas. Y diciendo así, Adán Gula se arrancó
todas las joyas de sus orejas y los anillos de sus dedos, y jalando su caballo cabalgó atrás y viajó con profundo respeto, detrás del conductor de la caravana. Bueno, pues aquí se acaba este cuento y voy ya con el último de todos, que se titula Un bosquejo histórico de Babilonia. Y dice así: en las páginas de la historia no existe una ciudad más encantadora que Babilonia. Su mismo nombre conjura visiones de riqueza y esplendor. Sus tesoros de oro y joyas fueron fabulosos. Uno, naturalmente, se imagina que tan rica ciudad estaba localizada en un apropiado ambiente de esplendor tropical, rodeada de ricos recursos naturales, de bosques y minas. Este no era su caso. Estaba localizada junto al río Éufrates, en un valle plano y árido. No tenía bosques, ni minas, ni siquiera piedras para construir. No estaba ni siquiera localizada en una ruta comercial natural. La lluvia era insuficiente para levantar cosechas. Babilonia es un ejemplo sobresaliente de la habilidad del hombre para conseguir grandes objetivos usando cualquier medio que esté a su disposición. Todos los recursos de sostenimiento de esta gran ciudad fueron desarrollados por el hombre. Todas sus riquezas fueron hechas por el hombre. Babilonia poseía únicamente dos recursos naturales, un suelo fértil y el agua del río. Con uno de los más grandes logros de la ingeniería de este o de cualquier otro tiempo, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río por el valle. Las hicieron pasar por canales y las vertieron sobre el fértil suelo. Eso se clasifica entre las primeras proezas de la ingeniería conocidas en la historia. Tan abundantes cosechas fueron la recompensa de este sistema de irrigación sin precedente. Afortunadamente, durante su larga existencia, Babilonia fue regida por sucesivas líneas de reyes para quienes la conquista y el despojo eran solamente incidentales. Si bien se combatió en muchas guerras, muchas de estas fueron locales o defensivas contra ambiciosos conquistadores de otros países que codiciaban los fabulosos tesoros de Babilonia. Los gobernantes sobresalientes de Babilonia viven en la historia debido a su sabiduría, a su espíritu de empresa y a su justicia. Babilonia no produjo esforzados monarcas con ansias de conquistar el mundo, conocido para que todas las naciones pudieran rendir homenaje a su egoísmo. Como ciudad, Babilonia no existe más. Cuando aquellas energizantes fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad por miles de años se retiraron, pronto llegó a ser una ruina desierta. El sitio de la ciudad está en Asia, cerca de 600 millas al este del Canal de Suez, al norte del Golfo Pérsico. La latitud es la de 30 grados al norte del Ecuador, prácticamente la misma que la de Yuma, Arizona. Poseía un clima similar al de esta ciudad americana, cálido y seco. Hoy, este valle del Éufrates, que fuera una vez un populoso distrito agrícola de riego, es otra vez un yermo árido, barrido por el viento. Escasa hierba y arbustos del desierto luchan por existir contra las tormentas de arena. Se fueron los tiempos fértiles en los campos, las enormes ciudades y las largas caravanas de ricas mercancías. Las bandas nómadas de árabes que consiguen su precaria existencia cuidando de pequeños rebaños son los únicos habitantes que quedan. Así ha sido desde el principio de la era cristiana. Emergiendo de este valle hay unas lomas de tierra. Por siglos no fueron consideradas otra cosa por viajeros. Estas, finalmente, atrajeron la atención de los arqueólogos, debido a las piezas rotas de alfarería y ladrillos deslavados por ocasiones en las tormentas de lluvia. Se enviaron entonces expediciones financiadas por museos europeos y americanos para excavar y ver qué se podía encontrar. Picos y palas pronto probaron que estas lomas eran antiguas ciudades, bien podrían ser llamadas ciudades tumba. Babilonia era una de estas. Sobre ella, por algo así como 20 siglos, los vientos habían esparcido el polvo del desierto,
Construida originalmente de ladrillo, todos los muros expuestos se habían desintegrado y regresado a la tierra una vez más. Tal es hoy Babilonia, la rica ciudad, un montón de tierra tanto tiempo abandonada que ninguna persona viviente sabía siquiera su nombre, hasta que fue descubierta removiendo cuidadosamente el residuo de las calles y de las ruinas caídas de los nobles templos y palacios. Muchos científicos consideran la civilización de Babilonia y de otras ciudades en este valle como la más antigua, de la cual hay una historia definida. Se ha probado que las fechas verdaderas llegan a los 8000 años. Un hecho interesante con respecto a esto son los medios empleados para determinar estas fechas. En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse de sol. Los astrónomos modernos ya calcularon la época de tal eclipse y ocurrió y establecieron una relación conocida entre su calendario y el nuestro. De esta forma hemos probado que hace 8000 años los sumerios que habitaban Babilonia estaban viviendo en ciudades amuralladas. Uno puede solamente conjeturar cuántos siglos antes de esto tales ciudades ya existían. Sus habitantes no eran bárbaros que vivían dentro de muros protectores. Fueron un pueblo educado e inteligente. Hasta donde llega la historia escrita, fueron los primeros ingenieros, los primeros astrónomos, los primeros matemáticos, los primeros financieros y el primer pueblo en tener un lenguaje escrito. Ya se ha hecho mención de los sistemas de irrigación con los cuales transformaron el árido valle en un paraíso agrícola. Las ruinas de estos canales pueden ser todavía delineadas, aunque están en mayor parte llenas de arena acumulada. Algunos de ellos eran de tal tamaño que cuando no tenían agua, una docena de caballos podía cabalgar de uno al otro lado del lago del fondo. En tamaño se comparaban favorablemente con los más grandes canales de Colorado y Utah. Además de irrigar las tierras del valle, los ingenieros babilonios completaron otro proyecto de magnitud similar. Por medio de un complicado sistema de drenaje, hicieron la Brantía, una inmensa área pantanosa en las bocas del río Éufrates y Tigris, y la pusieron bajo cultivo. Heródoto, el historiador y viajero griego, visitó Babilonia cuando esta ciudad estaba en esplendor y nos ha dado la única descripción conocida hecha por un extranjero. Sus escritos dan una descripción gráfica de la ciudad algunas de las extraordinarias costumbres del pueblo. Menciona una notable fertilidad en el suelo y las generosas cosechas de trigo y cebada que de ellos se producían. La gloria de Babilonia se ha desvanecido, pero su sabiduría ha sido preservada por nosotros. Por eso estamos endeudados con sus formas y registros. En aquellos distantes días el uso del papel no había sido inventado. En su lugar grababan laboriosamente sobre tablillas de arcilla húmeda. Cuando se completaban, estas eran horneadas y se hacían mosaicos duros. Su tamaño era 6 por 8 pulgadas y 1 pulgada de grueso. Estas tablillas de arcilla, como son comúnmente llamadas, se usaron mucho, como nosotros usamos las modernas formas de escritura. Sobre ellas fueron grabadas leyendas, historia, transcripciones de decretos reales, las leyes de la tierra, títulos de propiedad, notas promisorias e inclusive cartas, las cuales eran enviadas por mensajeros a distantes ciudades. De estas tablillas de arcilla se nos permite una vista interna de los asuntos íntimos y personales del pueblo. Por ejemplo, una tablilla, evidentemente de los registros de un tendero campirano, relata la fecha en la que un determinado cliente le trajo una vaca y la cambió por 7 sacos de trigo. 3 se le entregaron en esa fecha y otros 4 esperaban a que el cliente los recogiera cuando quisiera. Enterradas con seguridad en las ruinosas ciudades, los arqueólogos han recuperado bibliotecas enteras de estas tablillas, cientos y miles de ellas. Entre las sobresalientes maravillas de Babilonia figuran los inmensos muros que rodean la ciudad. Los antiguos lo clasificaron
junto con la Gran Pirámide de Egipto, como perteneciente a las 7 maravillas del mundo. Se le acredita a la reina Semiramis haber erigido los primeros muros durante una temprana historia de la ciudad. Los excavadores modernos han sido incapaces de encontrar el rastro de los muros originales. Tampoco es conocida su altura exacta. De la mención hecha por los primeros escritores, se estima que tenían de 50 a 60 pies de altura, revestidos en el lado exterior con ladrillo reconocido y además protegidos con un profundo foso lleno de agua. Los últimos y más famosos muros fueron comenzados 600 años antes de la era de Cristo por el rey Nabopolassar. Planeó la reconstrucción en una escala gigantesca, que no vivió para ver el trabajo terminado. Su obra fue continuada por su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre es familiar en la historia bíblica. Se vacila en creer la altura y la longitud de estos últimos muros. Autoridades dignas de crédito reportan que tenía cerca de 170 pies de altura, el equivalente a la altura de un moderno edificio de oficinas de 15 pisos. La longitud total se estima entre 9 y 11 millas. Tan ancha era la parte superior que un carruaje de 6 caballos podía ser conducido alrededor de ellas. De esta tremenda estructura ahora queda poco, excepto porciones de las cimentaciones y el foso, además de los estragos de los elementos naturales. Los árabes completaron la destrucción llevándose los ladrillos para construir cosas en otra parte. Contra los muros de Babilonia marcharon a su vez los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de esta época de guerras y conquista. Una multitud de reyes sitió Babilonia, pero siempre en vano. Los ejércitos invasores de esos días no se pueden considerar a la ligera. Los historiadores hablan de unos 10.000 jinetes, 25.000 años y 1.200 regimientos de soldados a pie, con 1.000 hombres por regimiento. A menudo se requerían de 2 a 3 años de preparación para reunir los materiales de guerra y depósitos de comida junto a la línea de marcha. La ciudad de Babilonia estaba organizada como una ciudad moderna. Había calles y tiendas. Los comerciantes ambulantes ofrecían sus mercancías en los distritos residenciales. Los sacerdotes oficiaban en magníficos templos. Dentro de la ciudad había una cerca interior para los palacios reales. Se dice que los muros que rodeaban a estos tenían que haber sido más altos que los del resto de la ciudad. Los babilonios fueron hábiles en las artes. Estas incluían la escultura, la pintura, el tejido, la orfebrería y la manufactura de armas e implementos agrícolas. Sus joyeros crearon mucha joyería artística. Muchas muestras han sido recuperadas de las tumbas de sus ricos ciudadanos y están ahora en exhibición en los principales museos del mundo. En este mismo temprano periodo, cuando el resto del mundo estaba todavía talando árboles con hachas con cabeza de piedra o cazando y luchando con lanzas y flechas con punta de pedernal, los babilonios estaban usando hachas, lanzas y flechas con cabeza de metal. Los babilonios fueron financieros y comerciantes diestros. Hasta donde sabemos, fueron los inventores originales del dinero, como medio de cambio de los pagarés y los últimos escritos de propiedad. Babilonia nunca fue penetrada por ejércitos hostiles hasta los 540 años antes de Cristo. Ni siquiera los muros fueron capturados. La historia de la caída de Babilonia es muy insólita. Ciro, uno de los grandes conquistadores de ese periodo, intentaba atacar la ciudad y deseaba tomar sus inexpugnables muros. Consejeros de Nabonidus, el rey de Babilonia, pero es que tienen unos nombres muy raros, lo persuadieron de que saliera a encontrar a Ciro y le diera batalla sin esperar a que la ciudad fuese sitiada. Con la subsecuente derrota del ejército babilonia, el rey huyó de la ciudad. Ciro, por lo tanto, entró por las puertas abiertas y tomó posesión sin resistencia.
De allí en adelante, el poder y el prestigio de la ciudad gradualmente menguaron, hasta que en el curso de unos pocos cientos de años fue eventualmente abandonada, desierta y dejada por los vientos y tormentas, otra vez al nivel de la tierra desértica. Babilonia había caído, para nunca levantarse otra vez, pero a ella la civilización le debe mucho. El transcurso del tiempo ha desmenuzado hasta el polvo los orgullosos muros de sus templos, pero la sabiduría de Babilonia aún perdura. Y fin. Esto así acaba el libro del hombre más rico de Babilonia. Me ha gustado mucho la historia de Babilonia. Ya me había leído el libro, pero no me acordaba de este cacho. Ha sido guay. Pues nada, el próximo libro va a ser El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Y muchas gracias por escucharme y espero que hayáis disfrutado de la lectura. Hasta el próximo libro. ¡Chaito!